Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy queremos compartir con ustedes este libro de Watchman Nee que se llama Autoridad Espiritual. Y vamos a ver el primer capítulo, la importancia de la autoridad. Y vamos a definir lo que significa autoridad. Ustedes tienen el material, eso no está, pero bueno, yo lo anexé. Dice facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas o dependen del que manda. Tener autoridad es entonces la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas en dependencia del que manda. Esa es la definición de autoridad. Y hoy vamos a ver los dos principios que rigen el universo. El principio de la autoridad de Dios. Dios es autoridad. Él tiene el ejército de ángeles al cual están subordinados a su voluntad. Pero también vamos a ver el principio de la revelación satánica. Satanás era un ángel y se rebeló a la voluntad de Dios y hoy es el que persigue a los hijos de Dios, a la humanidad. La naturaleza está caída por esta situación que vivió Satanás frente a Dios. Entonces, los dos principios importantes que vamos a ver es el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión satánica. Empezamos con la autoridad de Dios. El trono de Dios está establecido en autoridad. Dios es autoridad, la máxima autoridad en el universo y el creador de todo el universo. Todas las cosas son creadas a través de la autoridad de Dios. Todas las leyes físicas del universo se sostienen bajo la autoridad de Dios. Y vamos a leer, por favor, Ruti, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Y dice, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Acá vemos que este principio espiritual rige en el universo establecido por Dios. Repasamos, todo el trono de Dios está establecido en autoridad. Todas las cosas son creadas a través de la autoridad de Dios. Todas las leyes físicas del universo se sostienen bajo la autoridad de Dios. Vuelvo a leerlo. En los posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Entonces, todas las autoridades de la tierra son instituidas por Dios. Acá es algo muy importante este punto. Todas las autoridades de la tierra son instituidas por Dios. Y acá voy a detenerme en algo. Cuando hablamos de que toda la autoridad de la tierra fue instituida por Dios, no hablamos de los hombres. No hablamos de los hombres, hablamos de las jerarquías, de los gobiernos. Dios quiso que sea un rey el que gobernara, después los presidentes, después los consejos. Dios donde va y donde crea establece autoridad porque Él es autoridad. Entonces, Él se rige a través de la autoridad. Él gobierna el ejército de los ángeles, por eso se llama Jehová de los ejércitos, a través de su autoridad. Entonces, estableció todas las autoridades que están en la tierra, fueron establecidas por Dios. Ustedes se acuerdan cuando Dios quería gobernar directamente al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel dijo, yo quiero tener rey como las demás naciones. Y Dios en su tristeza se entristeció y dijo, bueno, no quieren que yo directamente los gobierne. Bueno, vamos a hacerle caso, ellos piden rey.
bueno, vamos a elegir un rey, Samuel, y se eligió el primer rey de Israel, que fue Saúl. Eso lo ven. Ahora, Dios, la autoridad que Dios puso es para que nosotros respetemos la autoridad. Es para que nosotros nos sujetemos a la autoridad. No a los hombres, pero sí a la autoridad. Por ejemplo, toda la policía es corrupta, dicen. Pero yo, como hija de Dios, no me importa si ese hombre es corrupto. Si es el comisario, yo me sujeto a ese comisario, obedezco la ley que estipula mi ciudad, mi país, mi provincia, mi ciudad, pero Dios a él le hará rendir cuentas. Yo, porque la persona es corrupta y porque las autoridades son corruptas, no voy a desobedecer. Voy a obedecer porque Dios instituyó la autoridad, no los hombres, la autoridad. En este caso, un hombre está en el lugar de esa autoridad. ¿Se entiende? Pero yo voy a obedecer hasta que la autoridad me pida a mí obrar en contra de Dios y de su palabra. Ahí me detengo y no obedezco. Yo voy a obedecer toda autoridad porque Dios la puso y merece mi respeto. Si yo entiendo lo que es la autoridad de Dios, yo voy a entender que tengo que respetar todas las autoridades. Y vamos a leer, Ruti, Romanos. Romanos capítulo, creo que 13, y dice la palabra de Dios del 1 en adelante. Voy a leer creo que 1 y 2 y después el 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, no los hombres, sino las autoridades. Yo voy a obedecer al hombre en ese rol de autoridad hasta que a mí me hable en contra de Dios o me haga pecar. Yo ahí no obedezco. Pero mientras tanto respeto todas las autoridades establecidas porque fueron puestas por Dios. ¿Se entiende? Y como lo hacemos en la sociedad, el respeto al presidente, el respeto a las autoridades, el gobernador, el intendente, nosotros oramos, bendecimos, respetamos, obedecemos las leyes, como las leyes que tenemos, por ejemplo, de tránsito. Todos nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a sujetar y a someter a lo establecido legalmente, porque Dios quiere eso. Amén. Entonces, por lo cual es necesario, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 7, paguen a todos los que deben, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Y qué significa la palabra honrar? Kabod en hebreo, que indica gloria a Dios, honrar a Dios, como también a los padres. ¿Y qué implica honrar? Implica alabar, respetar, estimarlos a través de la obediencia, la admiración y la retribución, que significa dinero. La palabra honra lleva implícita también lo que es el dinero, porque honra es algo valioso, algo respetable, algo honorable. ¿Vamos bien? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Seguimos. Punto D. He aquí, todo el que quiere servir a Dios debe conocer la autoridad de Dios. Ahora vamos a la iglesia. Yo quiero servir a Dios como la mayoría de aquellos que se convierten al Señor. Ahora, para servir a Dios, para actuar en el servicio, yo tengo que conocer, respetar y valorar
la autoridad de Dios y las autoridades que Dios puso dentro de la iglesia. Porque si yo sirvo y no respeto y no valoro la autoridad de Dios ni la autoridad delegada por Dios dentro de la iglesia, estoy sirviendo en rebeldía. Y eso a Dios no le agrada. Los principios espirituales son reconocer la autoridad y de esa manera servir a Dios. Ahora vamos a, tengo más para decir, pero lo vamos a decir en otro punto. Ahora vamos, ¿cuál fue el origen de Satanás? Y le he pedido a mi marido que me lea Ezequiel 28, del 12 al 19. Así que Ezequiel 28, del 12 al 19. ¿Cuál fue el origen de la rebelión satánica? Dos principios que rigen el universo, la autoridad de Dios y la rebelión satánica. Entre estos dos principios hay guerra, porque sabemos que hay una guerra espiritual y los hijos de Dios debemos sujetarnos a la voluntad de Dios para vivir bajo la autoridad de Dios. Leemos cómo nació Satanás. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Eso se está por cumplir y lo esperamos. ¿Cuál es el origen de Satanás? Ezequiel 28, 12 al 19, como lo hemos leído recién. Satanás es era un querubín protector que se convirtió en Satanás cuando se hizo adversario de Dios. Dice, se enalteció su corazón y dijo, seré como Dios. Entonces, la rebeldía fue la causa de la caída de Satanás. El intento de Satanás de establecer su trono encima del trono de Dios violó la autoridad de Dios. Este fue el principio de la propia exaltación. Satanás se quiso exaltar, quiso elevar su autoridad por encima de la autoridad de Dios y ahí nació la rebeldía. Rebelarse contra las autoridades es un principio satánico. Rebelarse contra las autoridades es un principio satánico. Todo reino, autoridad y gloria pertenecen solo a Dios. Nosotros no podemos establecer la autoridad de Dios en la tierra si nosotros mismos no conocemos la autoridad de Dios y no nos sujetamos a ellas en sumisión. Entonces, la rebelión, la rebeldía empezó en Satanás.
Hoy Satanás, vimos como según el pasaje va a terminar. Fuego salió de en medio de ti, el cual te consumirá. Ese es el infierno. Y el infierno no fue preparado para nosotros. Fue preparado para Satanás y para los ángeles caídos, pero no para las criaturas de Dios, no para la creación de Dios. Pero Satanás quiere llevarse al infierno y muchas veces logra llevar mucha gente al infierno y que se rebela contra Dios. Amén. Porque él lo que quiere es ser Dios. Entonces, la autoridad es la mayor controversia en el universo. ¿Qué es la controversia? Es el debate, es la discusión. La controversia, la discusión del universo se centra en quién debe tener la autoridad, porque Satanás quiere pelear contra Dios, quiere ganarle a Dios, pero ya está vencido. Sabemos que nunca le va a ganar a Dios, nunca lo va a poder hacer. Nuestro conflicto con Satanás es el resultado directo de nosotros atribuyéndole autoridad a Dios. Cuando yo empiezo a creer en Jesucristo y creo en la autoridad de Dios, ahí empieza la guerra espiritual. Satanás se levanta contra mí y quiere que yo caiga, quiere que yo desobedezca, porque lo contrario a la rebelión es la obediencia. Por lo tanto, siempre quiere Satanás que vos sirvas a Dios en desobediencia, sin tener sumisión, sin tener sujeción, no respetando las autoridades. Entonces Satanás gana esa batalla porque le das la gloria a Satanás y no a Dios. Cuando nosotros queremos servir en la iglesia, tenemos que en primer lugar conocer y reconocer la autoridad de Dios. Amén. Punto 2. Cualquiera que haya conocido la autoridad trata puramente con la autoridad en el hombre y no con el hombre mismo, tal como Pablo hizo con Ananías en Hechos 9. Entonces, acá ya lo hablamos eso. Hablamos de que a mí no me importa si el presidente es corrupto, si roba, si hace cosas desagradables. Yo voy a obedecer la investidura hasta que a mí me haga pecar. Eso ya lo entienden. Entonces yo no voy a obedecer al hombre que tiene la autoridad. Yo voy a obedecer la autoridad que tiene ese hombre, porque fue establecida por Dios y la voy a respetar. Y Dios nos pide a nosotros que oremos por todas las autoridades, que podamos bendecirla. Amén. Seguimos. Punto 3. Antes que el hombre se pueda sujetar a la autoridad por Dios en otras personas y en la iglesia, él debe primero conocer la autoridad de Dios. Punto 4. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que más exige la Biblia. La obediencia a la voluntad de Dios es lo que más exige la Biblia. Lo que Dios exige más al hombre es que le obedezca. No debemos sustituir la obediencia por el sacrificio o, en muchos casos, por las obras. Yo quiero hacer obras buenas, yo hago cosas aparentemente nobles, morales, y pretendo sustituir eso por la obediencia. No. Y ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, no debemos sustituir la obediencia por el sacrificio, como lo hizo el rey Saúl en 1 Samuel 15, 22. Así que si podés poner, mi amor, 1 Samuel 15, 22. Samuel dijo, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención a la palabra, a la voluntad de Dios, mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación
es la rebelión. Muchos cristianos dicen, yo no pertenezco al mundo oscuro, yo no soy idólatra, pero no respeta, no obedece la autoridad puesta dentro de la iglesia, y para Dios es abominación y es como idolatría, como el pecado de la idolatría o de la adivinación, el rebelarse contra la autoridad dentro de la iglesia, el murmurar, el criticar a los pastores, a los líderes, a los discipuladores, a todo aquello que esté en autoridad. Y la gente piensa que si hace eso no pasa nada, pero espiritualmente está siendo un idólatra para Dios, porque rebelarse contra la autoridad establecida y pretender servir y hacer obras para Dios es inmundicia, porque Dios lo que primero quiere es que nosotros obedezcamos su voluntad, y su voluntad es que podamos estar sujetos y sumisos a la autoridad de Dios establecida en la iglesia. Y la iglesia es lo que constituyó Jesucristo como este pueblo que le adora, que le sirve y que lo espera. Por eso, y la novia, como bien decía mi marido hoy, es la iglesia. Entonces, el pecado para Dios tan grande es la murmuración, es la crítica a las autoridades. Pero yo tengo razón, por más razón que tengas, es pecado contra Dios la rebelión. Vos estás dándole gloria a Satanás cuando criticás, cuando murmurás, cuando hablás más de tu pastor, de tu discipulador, de tu encargado de área. Vos estás pecando contra Dios, y todo lo que hagas para Dios no está bien, porque Dios prefiere la obediencia al sacrificio. ¿Vamos bien? Entonces, a mí realmente me choquea lo que dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Y qué es obstinación? Mantener excesivamente firme una idea, intención u opinión. Yo de acá no me muevo, la terquedad, a mí no me importa, yo voy a decir lo que quiero. Esa actitud de rebeldía, esa actitud espiritual que tiene que ver con Satanás y no con Dios. Porque un verdadero hijo de Dios que aprende a reconocer la autoridad que Dios establece, cuando alguna autoridad se está equivocando, está haciendo mal, no está realmente cumpliendo la palabra, ¿qué tiene que hacer? Orar para que Dios saque a luz ese pecado, sea confrontado y Dios sea el que saque a esa persona. No nosotros, no nosotros. Porque es Dios el dueño de la iglesia. Es Dios quien pone y quien saca. Y a nosotros nos ha tocado muchas veces tener que vivir cosas muy duras con pastores. Y yo no comprendía estas cosas y fui rebelde mucho tiempo. Y Dios me trató tanto. Gracias le doy a Dios por ese trato que me dio, por ese sufrimiento que tuve hasta que aprendí esto. Entonces, cuando un pastor estaba cometiendo un pecado, nosotros orábamos y clamábamos. Y a veces, yo me acuerdo en mi inmadurez espiritual, una vez dije, ¿y a este hombre quién lo va a sacar de este lugar? Con el poder que tenía, con la situación, con que nadie se daba cuenta del pecado que él vivía y nosotros lo habíamos visto. Pequé contra Dios, hermano. No sé si me entienden. ¿Cómo voy a decir, y a este hombre quién lo saca? Miren la inmadurez que yo tenía. Dios lo saca. Dios lo saca cuando quiere. Dios lo saca en su tiempo. Dios lo saca cuando Él lo cree oportuno. A Dios, ¿un hombre lo puede burlar? Nunca. Entonces yo descanso en eso. Descanso en que yo voy a obedecer la autoridad y voy a orar si esa autoridad está en pecado, porque yo sé que Dios es el dueño de la iglesia y Dios lo va a sacar. Y gracias le doy a Dios que me haya perdonado ese pecado, que en mi inmadurez, en mi ignorancia, y que me haya abierto los ojos para poder reconocer que la palabra de Dios pide obediencia antes que sacrificio, que obras, que buena voluntad. Amén.
Entonces, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, sigue diciendo Samuel a Saúl, él también te ha desechado para que no seas rey. Y así terminó Saúl. Después pueden leer el capítulo. Entonces, no debemos sustituir la obediencia por el sacrificio como lo hizo el rey Saúl. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia por sí sola es un honor absoluto a Dios porque se centra en la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo veo un error, un pecado en alguien que está en autoridad, yo tengo que orar para que Dios muestre, para que Dios saque a luz, para que Dios obre. Pero mientras tanto, yo voy a mantenerme sujeta y sumisa porque yo obedezco a Dios. Yo obedezco su voluntad y la voluntad de Dios es el respeto a las autoridades porque Él es el que se encarga de hacer lo que tiene que hacer. Amén. La oración del Señor en Getsemaní expresa su obediencia a la autoridad de Dios. Ustedes se acuerdan de esa oración de Jesús que dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la oración de todo hijo de Dios que quiere servir, dándole gloria a Dios dentro de la iglesia. Que no importa cuál sea la voluntad de Dios, si a mí me pesa o no me pesa, como lo hizo Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad, aunque me duela, aunque no la entienda, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa tiene que ser nuestra oración. Muchas veces lo que Dios nos pide no nos gusta, lo que Dios nos pide nos duele. Pero yo tengo que perdonar, pero yo tengo que aceptar esto, pero yo tengo que pasar por semejante prueba. Sí, adorá a Dios como lo hizo Job en esa prueba tan terrible. Hacé la oración que hizo Jesucristo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿A quién le estás dando la honra? Al Señor. ¿Cómo te mira Dios? Como un hijo amado que obedece a pesar de cualquier circunstancia y de cualquier adversidad, por más cruel que sea. Y ustedes saben lo del matrimonio Escalante, que para mí es un ejemplo, como los Piunisky, que pasan pruebas muy duras. El matrimonio Piunisky es un ejemplo de fe, de obediencia, de aceptación a la voluntad de Dios. Sus dos hijitos tienen una enfermedad muy grave, terminal, pero ellos siempre firmes en la fe, dándole gloria a Dios. Nunca escuché una queja de ninguno de los dos, ni que se enojaran con el Señor por la prueba que les tocó vivir, porque ellos aceptaron su voluntad. Y Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. Lo mismo pasa con el matrimonio Escalante, que hoy están a cargo de la obra en 25 de mayo. Hoy vinimos de ahí, estuvimos 2 días con ellos. Y decían, ay, qué alegría que hayan venido, los extrañábamos. Estuvimos todo el tiempo con ellos ahí. Ellos, 2 hijitos fallecieron. Y hoy ellos están en la brecha, sirviendo, adorando, a cargo de una iglesia, glorificando el nombre del Señor. Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Eso es reconocer la autoridad. Amén. Dice, para Jesús la autoridad de Dios era suprema, no la copa o la cruz. De ahí que Jesús mantuvo el principio de 1 Samuel 15, 22. La obediencia es mejor que el sacrificio. Para servir a Dios no hemos sido llamados a escoger entre nuestra propia negación o sacrificio. Más bien hemos sido llamados a llenar el propósito de Dios. Dios nos llama para que cumplamos un propósito y eso es lo que Dios espera. Si el principio por el cual para trabajar o servir incluye la rebeldía, entonces Satanás recibe gloria a través de nuestro sacrificio, como le pasó a Saúl. Saúl le dio la gloria a Satanás porque no obedeció a Dios. Y así lo hacemos nosotros si no obedecemos la voluntad de Dios. Debemos recibir la autoridad de Dios antes
de establecer su autoridad. Antes que podamos trabajar para Dios, tenemos que ser moldeados por su autoridad. Amén. Saber que la rebeldía es una actitud satánica y que nosotros tenemos que ser librados, curados, sanados, limpiados de esa actitud en nuestro corazón. Amén. Los ejemplos de Cristo y Pablo nos enseñan cómo actuar en consecuencia. Vamos a ir ya terminando y les quiero leer algo. Punto 3 dice, únicamente cuando trabajamos bajo la obediencia a la autoridad de Dios, estamos con la voluntad de Dios. Vuelvo a leerlo, es dando vuelta a la hoja. Únicamente cuando trabajamos bajo la obediencia a la autoridad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Si nuestro trabajo se origina en nuestra voluntad y no con Dios, no estamos en obediencia a la voluntad de Dios y no estamos trabajando bajo la obediencia a su autoridad. Si Dios a mí me pide algo y yo no lo hago, si Dios me pide algo y yo hago otra cosa, o muchas veces hacemos lo que Dios no nos pide, muchas veces hacemos lo que Dios no nos pide, por más bueno que sea, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios y a Dios no lo tiene en cuenta ni le agrada. Porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos en el centro de su voluntad. Amén. Punto 7 y terminamos. Para ver la autoridad requiere una gran revelación. El Espíritu Santo, hermanos, hoy nos revele lo que significa, lo que implica, lo que es la autoridad de Dios. Para ver la autoridad de Dios requiere una gran revelación. Hay dos asuntos importantes en el universo: confiar en la salvación de Dios y en la autoridad de Dios. Hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión satánica. El principio del servicio debe ser autoridad. ¿Obedeceremos a Dios o no? Únicamente hasta que hayamos conocido la autoridad de Dios y aprendido obediencia, podremos guiar a otros a la verdadera comunión con Dios. Se finí. Acá terminamos con esto, así que gracias.